Ella es una niña que nos marcó a todas las mujeres de Argentina, marcó a todo un país. No solo ella, sino ella y todas sus amigas. Cada una representó un tipo de mujer y representa un tipo de mujer. Quizás un deseo, quizás mujeres que quedaron en nuestras memorias. Y también une muchas generaciones, nos une tanto a mujeres como a la familia, porque representa el estereotipo de familia latinoamericana. Y por eso es uno de los personajes, una de las mujeres más traducidas en la historia de la lengua española y de las caricaturas de la lengua española. Tiene un humor tan especial que no importa si estamos en Argentina, si estamos en Europa o estamos en Asia, sus suspicacias de que todos se interesen. Y más allá de que está en el recuerdo infantil de muchos, ella no nació para el público infantil, ella siempre fue pensada para un público adulto y conquistó todas las casas. Hola, voces, qué maravilla verles. ¿Qué más pues? Hola, Otra hola. vez en otro de nuestros nuevos capítulos y por ahí ya pudieron ver que estamos con una gran invitada que tiene un acento completamente distinto. Por allá se le va, nos fuimos para el sur y buscamos, desentrañamos a una gran amiga que va a estar hablando de otra persona de otro personaje. Aunque bueno, ya lo dije persona porque es que yo creo que para muchos es así. Hola Fercho, ¿qué más? Bien, felices de que en estos capítulos aparezca el esplendor del cabello y que tengan pelo para estas calvas que aparecen acá. Claro que sí, eso es maravilloso. Y bueno, Fercho, ¿será que le presentamos a nuestra invitada? Por favor, ¿quién es esta maravillosa mujer que hoy nos acompaña y que viene desde las moradas del sur, como dijera Aurelio Arturo? Muy bien, hey, voces, aquí les quiero presentar a una gran amiga que tiene un nombre bastante particular, pero en el mundo de la fama se conoce como Coti. Ella es nuestra famosa Coti, Débora Saldívar Carazagua. Ya, uy, tiene un apellido también muy extraño. Hey, Coti, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto. Sí, estoy acá desde el sur. No te... Soy argentina sin el acento que todos conocen de los argentinos, no tengo el acento porteño porque estoy acá en el límite con Paraguay y con Brasil, entonces nuestro acento es más parecido al de los paraguayos quizás que a los argentinos, pero soy muy argentina. Coti, ¿por qué tienes un apellido tan asiático? Contanos rápidamente por qué tu apellido Karazawa. Porque mis abuelos maternos son japoneses, por eso mi primer apellido es español, porque mi familia paterna viene de los españoles y mi familia materna viene de los japoneses. Misiones en toda la Argentina, como fue gran parte de Latinoamérica, pero Argentina, con la comienzo del siglo XX, hubo dos grandes corrientes migratorias que poblaron casi todo el país. En particular, mi provincia, Misiones, tiene la Fiesta Nacional del Inmigrante porque somos la provincia con mayor cantidad de colectividades, así que es muy común encontrar estas mezclas. En mi familia tenemos japoneses rubios y japoneses con rulos, por las mezclas que hay. Yo soy lo más parecido a un japonés que hay. Sí. Ay, Coti, yo te quiero preguntar también, hay una bella mezcla, en Colombia diríamos un salpicón en tu nombre porque también eres Saldívar, y no sé si Saldívar también es un apellido. Sí, Saldívar es apellido español, es mi parte española. Muy bien. Y detrás de Coti hay un nombre que es Débora, ¿cierto? ¿Nos podrías contar un poco sobre ello? Yo soy Débora Solange, pero mi tía, cuando yo era muy chiquita, me decía cotita mía, por cosita mía. Oh, Y desde ahí quedó cosita, cotita y quedó en coti. Y yo realmente, hasta que empecé la primaria, ni yo me identificaba como Débora, porque yo era coti. Así que así quedó, soy coti.
En los papers, en la cosa más académica, seria, van a encontrar a Débora Saldívar y en la parte más informal a Coti. O sea que hoy serás cotita nuestra. Qué bueno. Sí. Efectivamente, y con Coti, entonces traemos una parte de la Argentina que es sumamente especial para todos los latinoamericanos y hoy vamos a hablar de un personaje maravilloso que tuvimos la oportunidad de escuchar al inicio de este capítulo y que pues definitivamente va a traernos esa melancolía de cuando éramos niños y niñas y también de una realidad, porque todo el tiempo está hablando de una realidad que sigue siendo completamente vigente. Fercho, ¿a quién nos traerá Coti entonces? Coti trae a nuestra cotita linda, a nuestra cotita mía, de esa mujer, pero esa niña lúcida que crea la gran magia de esa familia de clase media argentina, pero que se expresa también a través de sus amigos, de la vecindad, y es una creación de un gran humorista gráfico, Quino, Joaquino, diríamos acá, y es Mafalda. Coti hoy nos trae la noticia, la alegría, la promesa, la conversa de Mafalda desde el Argentina, que es, diría yo, el personaje nacional, y ahorita hablaremos de ello, pero lo sorprendente también de este personaje del que hablaremos hoy, que nace el 29 de septiembre de 1964 y termina como esas apariciones en 25 de julio de 1973 y que luego se vuelve libro a través de la editorial de Ediciones La Flor y se alarga en el tiempo y es un libro de los abuelos. Eso, ese es, mire qué hermosura. Esa es con ese maravilloso moño amarillo y de esa niña hoy hablaremos y yo sé que esto nos moverá a las nostalgias y a la alegría de los reencuentros y de esas voces que volvemos a encontrar en el esplendor de Mafalda. Entonces, gracias Coti por traernos la alegría y el descubrimiento, la serendipia permanente de esta mujer, que como tú bien expresabas ahora, son todas las mujeres y que también nos invita a explorar todos esos mundos que ella nos regala a través de la lucidez de su pensamiento. Gracias, gracias. Este es mi mimado porque tuve la suerte de que me lo firme Quino. Ay, maravilloso. Una feria del libro en la que estaba paseando por la feria del libro. Estaba Quino sentado firmando sus libros en Ediciones de La Flor. Tuve que parar y comprar un libro de Mafalda y pedirle que me lo firme. No podía tenerlo enfrente y no tener su libro firmado. Wow, maravilloso que esté el puño de Quino en ese libro y que además también nos regalemos ahorita un poco como esa conversa para descubrir esa maravillosa creación que Quino hace. Bueno, voces, entonces vamos a comenzar hoy con este capítulo que nos va a rememorar a Mafalda. Y qué mejor que con una Mafalda que yo conozco hace varios años y que para mí también representa esa mujer que tiene una voz y una crítica bastante interesante. Así que, Coti, ¿por qué Mafalda? Porque cuando estuvimos hablando de que íbamos a registrar un video de voces encontradas, dijiste, es que Mafalda me gusta mucho. A ver, que Mafalda, que es para vos. Es que Mafalda primero es la caricatura infantil, por más de que Quino cuando la largó nunca la pensó en el público infantil, es la caricatura infantil por excelencia. Y todos queremos ser alguna de esas mujeres o alguno de esos personajes, están desde que somos pequeños. Mafalda son las mujeres rebeldes y Susanitas son aquellas que tienen como finalidad buscar un marido, ser la señora de... Entonces Mafalda representa todo. Está todo. La ideología argentina está presente en Mafalda. En Manolito con su avivada Argentina en lo que es lo comercial, que hasta el día de hoy pasa. Entonces, por eso la amo. Es uno de los personajes, más allá de que la literatura argentina en general, más que nada sus escritoras, tiene mujeres muy fuertes, mujeres muy presentes. Mafalda es la niña
en Argentina por excelencia y que nunca pierde esa inocencia, y en esa inocencia su rebeldía, su contradiscurso, sus respuestas, la metáfora, en todo. Entonces es el personaje, la amo. Coti, yo quería preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que Mafalda apareció en tu vida? ¿Quién te la puso en las manos? ¿Cómo fue que tú conociste a este maravilloso personaje? Mafalda llegó a mí, como la mayoría de los libros, en la biblioteca, y en la biblioteca en la que trabajaba mi mamá, porque mi mamá, al igual que yo, es bibliotecaria. Entonces, cuando no tenía quien me cuide en mi casa, me llevaba, como hacen muchos padres, a su trabajo, nada más que el trabajo de ella era una biblioteca, así que para entretenerme me daba libros, y así fue que llegó Mafalda, a partir de los libritos que se publicaban de las caricaturas, porque este que mostré es una recopilación ya, los primeros que se publicaron fueron libritos más chiquitos, y que entonces era lo más entretenido para dar una biblioteca. No eran solamente igual los de Mafalda, era Kino en general, porque Kino tiene un humor gráfico que no hace falta que sepas leer. Entonces, desde muy pequeña, cualquiera de esas cosas me llegaban, y Mafalda se llegó y quedó. Yo también tuve la experiencia de conocer a Mafalda a través de esas ediciones más pequeñas, esos coleccionables, que creo que fueron la manera de que ese personaje, nacido incluso antes de que yo naciera, yo soy modelo 76, entonces llegan a través de esos libritos en la biblioteca pública de Villa del Sol en Bello. Para mí, digamos, el disfrute también de esos, pero ya un poco más grande. Y así, digamos que también ahí hay una memoria de Mafalda a través de esa genialidad de poner tiras cómicas en coleccionables. Por el contrario, Mafalda a mí llegó fue por el boom mercantil de los productos que sacaron en cierta década de Latinoamérica, pues en Latinoamérica, donde conocimos los forros para los cuadernos, donde conocimos hasta muñecas, que conocimos por la televisión a Mafalda, más que por el cómic. La conocí así, pero ya después, efectivamente, en algunas revistas que había, no recuerdo su nombre, pero también en el periódico pude conocer un poquito más quién era Mafalda y la encontraba muy, como muy para los adultos, entonces no la entendía casi porque pues tenía un lenguaje muy elaborado para mí en ese entonces, pero me gustaba, me parecía un personaje muy interesante. Bueno, Mafalda tiene eso, uno, de ese lenguaje para adultos, pero que, por ejemplo, pasa con la sopa. Que uno de niño entiende la rebeldía de Mafalda con la sopa por identificarse, por no querer la sopa igual que Mafalda, y después de grande uno entiende que no era la sopa a lo que Mafalda se rebelaba, que la sopa era una metáfora de Mafalda ante el sistema y ante el acatar lo que te quieren imponer. Pero uno de niño, la sopa era la sopa. Simplemente era identificarse con Mafalda porque al igual que uno no quería comer la sopa. ¿Qué tiene Coti de Mafalda? Porque eso que dices es muy potente, digamos, en el sentido de que hay ciertos elementos que también uno ama y que identifica de esa niña que tiene tantos matices. Uy, ¿qué me identifico? Todo. Checho que me conoce y por eso me dice Mafalda. Ah, qué bueno. Todo lo que esté impuesto, yo voy a discutirlo por la simple razón de que me lo quieran imponer. Nunca quise ser Susanita. Terminé casada, pero no estaba en mis planes. Yo no me veía casada. No, y en esto soy bibliotecaria y soy docente y ejerzo la docencia hace muchos años, y mi trabajo con los alumnos es todo el tiempo interrogarlos, interpelarlos, pero para que me discutan. Normalmente pasa que ellos no entienden nada porque llega una profesora loca que todo el tiempo les dice, discútanme, no me den la razón, discutan. Porque creo que es la manera de aprender y la manera que uno puede, en mi caso que formo docentes, después ser buenos profesores. Si uno no cuestiona todo, ¿cómo va a aprender? Si no simplemente repite el discurso que alguien nos impuso y no sabemos por qué. Entonces, de Mafalda tengo eso, de discutir todo, de preguntar todo. Me encanta, qué maravilla, porque ahí también ya aparece
ese ser, esa imagen, ese ideal en nuestra vida de manera permanente, como un homenaje también secreto, invisible, anónimo, que le hacemos a esos personajes con que nos conectamos de manera constante. Y Checho, aquí haciendo un ancla con lo que estaba diciendo Coti, pues los personajes que hay dentro del cómic de Mafalda, pues nos da una gama muy interesante para reconocer en ellos no solamente a cada uno de nosotros, sino a nuestros amigos y quienes están alrededor, porque uno termina juntándose con Miguelitos, uno termina juntándose con Manolitos, uno siempre tiene la amiga que es Susanita. Entonces es muy lindo porque es un cómic que nos puede hacer identificar claramente. Yo, por ejemplo, tengo una amiga, yo a Susanita la conozco muy bien porque tengo una amiga que ella dice, yo soy Susanita. Saludos, Andrea, que es Susanita. Entonces, entonces, a eso quería referirme yo. Y no sé, Coti, pero la importancia, por ejemplo, del cómic y de este tipo de literaturas para nuestros lectores, porque es una manera distinta también de llegar al lector a través del cómic, cuando eso pues no era tan el boom del cómic como lo es ahora, por ejemplo, dentro de las bibliotecas, que tenemos secciones de cómic. No, Coti, a ese tema que tienes para agregarle, por ejemplo. Sí, primero con esto de los amigos, no sé si ustedes sabían que Felipe fue un personaje real. Felipe existió en la vida real, es un periodista argentino-cubano, falleció hace un par de años. Jorge Timosi, que él se juntaba en las reuniones que tenía Quino con otros amigos, y cuando él ve por primera vez la tira, cuando aparece Felipe, que Felipe aparece más adelante, él se da cuenta que es él y le escribe a Quino a preguntarle si eso que le estaba percibiendo era cierto, y Quino le dice que sí, que es él, se inspiró en ese personaje de estar observándolo. O sea, así de real son los personajes que él construyó para Mafalda. Y respecto a la historieta, como, porque no lo decimos, Cómic, la historieta. respecto a la historieta como material de la biblioteca, cobra tanta importancia en la iniciación en la lectura de los niños, Mafalda, yo les pasé a ustedes para, como mis recomendados, una colección que el Plan Nacional de Lectura tiene. Cuando Mafalda cumplió 50 años, se armaron unos libritos, unos compilados de sus tiras, yendo hacia lo que era la familia, otro que compila a los amigos de ella, y se repartieron en las escuelas para el programa, para el Plan Nacional de Lectura, y no fue la primera vez que lo hicieron. Porque también tiene eso de que está tan presente, se lo pueden descargar, está de manera gratuita, el Ministerio de Educación de la Nación lo lanzó en PDF también, porque seleccionaron las mejores de las tiras para hacer iniciación en la lectura, para que los padres, para que los profesores trabajen en las escuelas con los niños. sí, es una recomendación muy bella que nos comparte Coti y que sin duda tendremos que ponerlo para que todos y todas puedan hacer esas ampliaciones, porque Mafalda es universal. Tú bien comenzaste ahorita en esa descripción amorosa que está traducido a una gran cantidad de lenguas y que todavía hoy se sigue editando y digamos, es un personaje que está permanentemente presente. Pero también, vos ahorita lo has señalado de manera como permanente, y es las maneras como aparece esa alma femenina a través de Quino, o sea, como Quino, que tenía una timidez patológica, dicen algunos, expresa esa alma femenina, y me gustaría un poco como en esos personajes que tú has venido rastreando a lo largo del tiempo, cómo es esa capacidad que tiene Quino de presentar la mujer y a las niñas en un mundo de como tan lleno, digamos, de demasiadas reglas, estrecheces, complejidades para que aparezca, digamos, el esplendor de lo femenino. Sí, son muy particulares por cada una de esas mujeres, ya sea Mafalda como la niña rebelde, que hay un contexto histórico también en Argentina, cuando surge Mafalda en la década del 60, eh, viene de grandes periodos, Argentina toda la primera mitad y hasta los 90, lamentablemente, en todo lo que fue el siglo XX, fueron grandes gobiernos militares
Entonces, todo el tiempo estaba muy presente la opresión y el no manifestar las ideas, y Mafalda lo que viene es a contestar esto. Mafalda logra algo que no logra casi ningún autor, o sea, Quino con Mafalda logra algo que no logra casi ningún autor, y es que Mafalda no fue censurada. Mafalda siguió presente durante la dictadura de la década del 70, que fue la peor dictadura de nuestro país, y también estuvo presente en Chile durante la dictadura de Pinochet. Fue uno de los pocos personajes que uno piensa en el discurso de Mafalda, y son discursos que no serían nada raro que sean censurados, pero con la inocencia y con la suspicacia y la picardía que él tenía en el discurso, logra que sea una historieta que se publicaba y se leía durante la dictadura. Y también es muy curioso, bueno, de estos personajes femeninos, la última que aparece es Libertad, que si ustedes la ven, Libertad es la más pequeñita y la Libertad es chiquita. Y Libertad nace en un año antes de que la tira termine de publicarse. En esa misma década sucede la peor dictadura que tenemos en nuestro país, donde hubo la mayor cantidad de desaparecidos. Entonces también esto de Quino, de usar la metáfora, más allá del discurso, también la construcción del personaje, esta niña chiquitita, que era la más tímida al momento de hablar, que cuando aparecía y hablaba tenía un discurso muy potente desde su pequeñez. Habla de esa idea de la libertad como un deseo muy fuerte que tenía nuestro país, que tenía toda Latinoamérica, porque Latinoamérica también vivía mucho de eso en lo que fue la década del 60 y 70. Y la mamá de Mafalda, pobre, ni hablar, la mamá de Mafalda era esa mujer sacrificada, la que tuvimos casi todos, que dejó su vida por tener su niño, por cuidar a su marido, cocinar, hacer todo bien, y ser la madre perfecta, que por suerte hoy se está rompiendo un poco eso, pero todos los que tenemos de 30 para arriba fue la imagen de nuestras madres. Si salieron a trabajar fue por obligación económica, pero a pesar de tener que ir a trabajar tenían que ser buenas madres, buenas esposas, buenas amas de casa, buenas cocineras, buenas en todo. Sí, en una entrevista que hacen aquí, ¿no? Para un programa que se llama De Cerca en Bolivia, le hablan un poco acerca de ese último personaje que es Libertad, y que era como si Libertad fuera la hija de una mujer que fue desaparecida durante la dictadura. Y entonces ahí hay un matiz supremamente complejo, porque Mafalda, a pesar de haber nacido en un periodo previo y luego en la dictadura, sigue presente y no tiene censura, aunque luego un asunto particular es que incluso algún elemento de la tira es empleado también por la dictadura para hacer énfasis en lo poderosa que es la dictadura. O sea, que como es también esa Mafalda está todo el tiempo, digamos, en un punto muy crítico, como en el ojo del huracán, porque tú traes ese elemento de la complejidad del contexto argentino, y que creo que eso lo hace también muy especial, porque es una niña en medio de un gran huracán de las dictaduras en el cono sur. Que una de las cosas que en alguna de las entrevistas Quino dice, porque le preguntan por qué está tan presente, Mafalda en un par de años cumple 60 años. Y ya hace más de 50 que no se publica una tira nueva de Mafalda. En los 90 Quino hizo alguna contribución para UNICEF, pero en sí la tira, ya van a ser 50 años que no se publica, y le preguntan por qué está tan presente, y algo que dice que es cierto. Lamentablemente Mafalda sigue vigente porque el discurso y las cosas que tiene para decir y denunciar siguen existiendo, esos mismos problemas que estaban presentes en la década del 60, muchos siguen hoy. Entonces es lo que hace que ella no pierda su vigencia. Que sigamos leyéndola, riéndonos con los chistes, reflexionando con esos chistes acerca de que ese chiste está denunciando muchas cosas, y pasaron 50 años y esa denuncia sigue muy vigente. Creo que eso también esperemos que Mafalda deje de tener vigencia el día en que el mundo cambie, porque eso pensaba escuchando una entrevista de Quino, cuando decía que el ser humano era un ser incompleto, que no estaba bien hecho, porque en una entrevista del 77 él diciendo, es que el ser humano contamina, está destruyendo el planeta en los años 70, que es un discurso que está completamente vigente en la actualidad y que no ha cambiado, que ha empeorado. Entonces, creo que el discurso a lo largo de
la tira de Mafalda está sumamente vigente, y ahí es donde podríamos escudriñar, por ejemplo, otros tipos de temas, Coti y Fercho, que estarían dentro de Mafalda y que siguen siendo vigentes. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué otros temas podríamos ver dentro de la tira de Mafalda? En este momento, por la crisis económica que tiene este país, todo lo que relata Manolito y cómo sube los precios y cómo baja los precios y cómo, o sea, para nosotros en este momento en Argentina, por ejemplo, es totalmente vigente, porque estamos teniendo el peor periodo inflacionario de los últimos 20 años en nuestro país. La última vez que tuvimos así fue la salida de la dictadura. Entonces, esto que hace Manolito en sus chistes comerciales y en lo tacaño que es y en la calidad de los productos, es hoy Argentina. Uno lee esa tira donde aparece Manolito y es como que escribieron hoy mismo para publicar. Y es que me haces un eco impresionante porque realmente el problema de la inflación está recorriendo toda Latinoamérica y también Mafalda y las guerras. Creo que nos dice demasiado y Mafalda sigue hablando como al oído del alma humana, porque Quino todo el tiempo también lo señalaba, cómo las narrativas cambian en la guerra y los que eran buenos luego terminan siendo malos y los malos se vuelven buenos. Entonces, Mafalda tiene también mucho que decir de lo que está pasando ahora en estos conflictos en el presente. A mí me interesa muchísimo, Bueno, por ejemplo, en este caso que he estado investigando de Mafalda para estar bien empapado para hoy, es el rol que tiene la masculinidad dentro de la tira, el rol de los hombres que él refleja dentro de los diferentes personajes, que me hace reflexionar muchísimo a quiénes somos nosotros los hombres dentro de nuestra sociedad latinoamericana. El avaro, el que sigue perpetuando esa parte, pero también el Miguelito, el yo, el egocéntrico, pero también está Guille, que puede ser peor que cualquier otro. Eh, Creo que es súper interesante poder mirar a los personajes desde allá adentro, y también el rol de las mujeres, que eso me parece súper avanzado para la época, ese contraste de género. Indiscutiblemente, un tema que me parece súper vigente y me gusta muchísimo es el tema de la educación. Creo que Mafalda nos lleva a reflexionar muchísimo durante todo el tiempo que ella expone sus ideas sobre la educación. Son súper interesantes. sí, y también esto que está pasando en casi todo el mundo, la contraposición de la derecha y de la izquierda, y de los feminismos y el antifeminismo. El, la imagen de Mafalda, súper moderna, y Susanita, con sus ideas de matrimonio y de casamiento y de ser una buena esposa, ser madre, están súper vigentes al día de hoy. En, no sé cómo estarán en Colombia, pero acá los partidos políticos, eh, los que son de la extrema derecha siguen postulando esa idea de mujer y son los que estaban en contra de la ley del aborto y son las que promulgan que la mujer tiene que volver a ese lugar de ser la esposa, la madre, la hija, de volver a esos roles tradicionales. Y la izquierda, que postula esto de mayores libertades, está totalmente presente en los discursos políticos, como cada uno sitúa a la mujer y el género. En general, el personaje de Felipe, que termina siendo tan tímido y que muchas de las cosas que él quiere expresar no las expresa porque rompe con la masculinidad de la época y con la idea de hombre de una época. Entonces, muchas de esas cosas quedan en su imaginación y Felipe desarrolla su mundo imaginario en función de que no puede expresar porque lo van a mirar mal. ¿Qué van a pensar de él? ¿Qué van a decir sus amigos de él? Coti, cuando estás hablando de cómo Mafalda aparece, desaparece y pone intenciones y todo el tema de las disputas que ella de manera presente también nos permite como construir esos ecos, eh, Mafalda también de alguna manera, permíteme la expresión, es como un pequeño oráculo personal. O sea, uno va al libro y de alguna manera descubre cosas que van cambiando en ese personaje que nos regala. Eh, a vos también, dentro de tu experiencia de trabajo en la docencia, en la biblioteca, ¿qué tira te hace ahora eco de esa Mafalda que también ahora eh, aparece y te regala también como el brillo de eso que se descubre nuevo cuando uno vuelve y la lee? eh,
descubre matices nuevos porque es perfectamente un crisol de nuevas ideas, revelaciones. Entonces, eh, hay algo de algún momento de esa tira también que ahora te haga eco y que quieras compartirnos. Que me acuerdo en este momento una parte de la tira, no, pero sí con algo que me pasaba en la biblioteca. No teníamos la sala de video, de proyección, y teníamos siempre visita de las escuelas, de los primeros años, de 7 años, 10 años, los chicos. Y nos trajeron la colección completa de la caricatura que se hizo de Mafalda en la década del 90, que son caricaturas cortas que se pasaban en las publicidades, en el espacio publicitario, son de 10 minutos, 5 minutos o menos. Y yo propuse pasarles eso cuando venían a las escuelas, porque las escuelas venían de visita muy rápido, no se quedaban un tiempo prolongado como para mirar una película o algo así. Y la mayoría me dijo, no, eso no, los chicos se van a aburrir. Estamos hablando de hace 5 años atrás, o sea, muy entrado el 2000, niños muy, muy centennial. Y de insistir y poner para probar, bueno, pongamos a ver qué pasa. Y que queden totalmente atrapados con un dibujo animado que como historieta nació en los 70, que como caricatura fue recién en la década del 90, y en pleno 2000 que se quedaban sentados mirando un grupo de niños que venían totalmente revoltosos, gritando, saltando, sin entender para qué le traían a la biblioteca, de ponerle Mafalda y que queden 5 minutos atentos a la tele, quietos, que uno no podía reconocer que eran los mismos que entraron saltando y que no querían saber nada. Que me impactaba por eso que logra Mafalda. Porque si uno mira el dibujito de la década de los 90, los dibujos animados que consumíamos nosotros, no tienen la capacidad gráfica que tienen ahora, los detalles, la velocidad con la que se manejan ahora, tiene otros tiempos, otro tipo de gráfica, y así todos los enganchaba, pero se podían quedar media hora si les poníamos todos los dibujitos uno atrás de otros. Quería de alguna manera que rememoráramos acá esos pequeños acercamientos que tuvimos de pequeños y que hacen eco con la nostalgia que tiene que ver con Mafalda, y los recuerdos pues como tal. Y ahorita que mencioné los productos de Mafalda, tengo en mi cabeza un cuaderno que una de mis tías tenía de Mafalda, que era blanco con Mafalda en el centro y varios de sus personajes. Y recuerdo que había un boom de todo un montón de productos sobre Mafalda. ¿A ustedes qué les hace pensar en ese aspecto de la niñez y todo? Bueno, a mí los libritos, porque eran como premios si me los compraran o no, que después no tuve ninguno de chiquita, como estaba en la biblioteca no me los compraron. Y los muñequitos que hasta el día de hoy se siguen publicando hace 2 años, 3 años, antes de la pandemia, uno de los diarios más importantes acá del país, que lanza coleccionables, volvió a alargar los coleccionables de los muñequitos de Mafalda. Estaban a la venta, en la feria del libro este año también estaban a la venta, porque eso, los muñequitos de Mafalda, o a mí que me tocó, yo soy más joven que Percho, a mí me tocó la década del 90 ser niña. Entonces cuando salió en el 93 en las caricaturas de Mafalda y lo pasaban por la tele, era esperar al corte comercial para ver a Mafalda en la tele ese ratito, que era la parte del corte comercial pensado para nosotros los niños. Sí, eso que menciona del encuentro de Mafalda en la televisión está en las memorias de infancia también aquí en Colombia. Era verlo en televisión en la tarde, y era descubrir a Mafalda como un personaje de una, aquí le decíamos muñequitos, de los muñequitos, y verlos en la televisión. Ya luego, pues el encuentro en la biblioteca, donde sí estaban los libros con las tiras reunidas. Entonces, y luego, como bien dice Checho, la mafaldomanía con forros para los lápices, cuadernos con las carátulas de Mafalda. En mi caso, no superamos en la infancia pasar de cuadernos que eran como cuadernos Ajá, norma, amarillos.
y eran grapados, porque los de Mafalda venían con doble O y que eran más costosos. Pero a lo que me refiero es que siempre el personaje sí estaba circulando y gravitando y era un personaje querido en el encuentro, en el combo, en el parche con los amigos y amigas. Bueno, hasta el día de hoy, cuando uno recién visita Buenos Aires, ir al barrio de San Telmo y sacarse una foto con el muñequito de Mafalda que está en el Paseo de la Historieta es obligado, casi todos. Son las primeras cosas que tiene que hacer cuando llega a Buenos Aires, ir a San Telmo a sacarse una foto ahí. Encima hay que hacer filas, porque si uno no va muy temprano, se va a la hora que va casi todo el mundo, hay que hacer largas filas para sacarse esa foto. Recuerdo que después de visitarte allá en Misiones, traté de ir a ver la escultura de Mafalda y fue prácticamente imposible porque la fila que había para uno tomarse una foto, pues podrías esperar perfectamente una hora. Y eso, a pesar de que es molesto, pues también recuerdo que decía, qué interesante que podamos reconocer a un personaje tan latinoamericano, tan entrañable y que nos dé en la cara con una realidad y que para muchos no puede ser así, pero que en realidad Mafalda es esa mujer que venía latente hace tantos años y que apenas está surgiendo y está resurgiendo y está tomando poder en el mundo, ¿no? Bueno, Mafalda es esa mujer que hoy es una señora de 60 años casi. Es esa niña, va a cumplir 60 años y es muchas de las mujeres argentinas y latinoamericanas que crecieron con eso y, y que fueron quienes forjaron muchos de los derechos que tenemos hoy, muchas de estas ideas que tenemos quienes tenemos 30 o menos, eh, somos hijos de esas Mafaldas, de esas niñas que crecieron como Mafalda, eh, y también hacen que sea posible todo el nuevo pensamiento feminista y la idea de esta desconstrucción de las masculinidades. Si uno se pone a pensar, Mafalda, todos esos personajes son los adultos abuelos de hoy. Así es. Coti, justamente te quería preguntar por eso, ¿cómo ves tú a esa Mafalda abuela? En algún momento intentaron mostrar una versión de Mafalda como adulta, pero Mafalda nunca creció, pero cuando ahorita dices Mafalda va a cumplir 60 años, eh, ¿cómo es un poco como una ficción? ¿Cómo entenderías a esa Mafalda si hubiese crecido? Sabemos que es la eterna infancia, una infancia lúcida, lúdica y rebelde, pero si fuese una Mafalda de 60, ¿tú cómo la verías? ¿Cómo sería para vos contarla? Primero, para mí Mafalda no hubiera llegado a ser abuela, hubiera seguido las mismas decisiones que su papá, que Quino, y no hubiera tenido hijos, porque no hubiera querido traerlos a este mundo. Hubiera sido una abuela de pañuelo verde, estoy segurísima, de pañuelo verde y de pañuelos naranjas, y que seguiría estando rebelde ante todo, que seguiría cuestionando todo, y es más, creo que también cuestionaría el mismo feminismo que construimos hoy. Desde su mirada y esa forma que siempre tuvo de ver todo, creo que seguiría cuestionando. Más allá de cumplir 60 años, seguiría siendo una mujer que cuestiona y que pone en tensión. Por ahí hubiera sido tía de alguno de los hijos de Susanita, pero no la veo que haya sido abuela. Qué buena respuesta, qué buena respuesta. Y yo quería, y Así yo es. quería empezar con eso que me parece tan importante cuando hablamos aquí de un personaje, de un libro, y es cómo podemos acercarnos a ellos, cómo nosotros desde nuestra experiencia, desde nuestra visión, no solo como bibliotecarios, sino como personas, ¿cómo pensarían ustedes que podríamos en las bibliotecas, en las familias, en las escuelas, decirle a esos profes o a esos promotores o a esos bibliotecarios, hey, saquen a Mafalda y úsenla? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrían hacer esas personas en la vida cotidiana para trabajar a Mafalda eh, como un libro y como un personaje? Primero, no sé si con las primeras infancias lograrían tanto como, por ejemplo, con todo lo que son los adolescentes hoy, que está muy de moda el cómic en asiático, todo lo que es el manga, mostrar esta producción gráfica, eh, en mi caso hecha en Argentina, ¿sabes? Una caricatura que tiene mucho para hacer pensar y que tiene mucha riqueza, porque si algo que tuvo Kino
tanto con el mundo de Mafalda como con su mundo gráfico en general, fue trabajar los detalles. Mafalda tiene detalles en las gráficas que por ahí van más allá del discurso. Entonces Mafalda puede estar diciendo algo y en la escena pueden haber detalles que nos dan otro mensaje. Entonces trabajar eso y también trabajar con los profes, no el profe de literatura, el profe de dibujo, sino también hacer eso de trabajar en conjunto, de pensar, como la pregunta que me hacía Fercho de cómo sería Mafalda hoy. Entonces, leamos a Mafalda y pensemos en una Mafalda niña, pero del siglo XXI. O sea, ¿qué diría Mafalda siendo niña ahora en el 2022? ¿Qué diría Mafalda de la guerra? ¿Qué diría Mafalda? ¿Cómo miraría Mafalda en la revolución musical que está dando en Latinoamérica? Ella que era de los Beatles, que los escuchaban los Beatles, bueno, ahora, ¿qué diría de esta música moderna que a muchos no les gusta? Todo lo que es el trap y la música urbana, ¿cómo pensaría Mafalda esto? Es una forma que me parecería interesante trabajar con los jóvenes. Wow, qué buena idea. Me encanta mucho esa bella compilación de ideas que nos propone Coti, porque de alguna manera es poner a Mafalda en el centro también de nuestras tensiones en nuestra vida cotidiana. O sea, ahora estamos escuchando músicas de muy diversas formas y orígenes y cómo Mafalda de alguna manera aparece en nosotros. Yo pensé cuando hiciste la pregunta, Checho, también en cómo generar cartas a partir del humor mudo que Kino también construye. Porque ese asunto de que es una hoja o una pequeña tira es toda una declaración y digamos de alguna manera en lo epistolar aparece como cuando sacas del sobre el papel y la carta, ahí hay una suerte de nuevas narrativas y por detrás escribir lo que sucede cuando aparece y que así esas cartas sigan viajando como cartas libres y vayan por otros lectores y otros lean lo que otros pensaron y de alguna manera nunca sea pues una carta finalizada, sino que es una carta interminable, una carta sin fin. Me parece que digamos que no hace unos aportes sorprendentes porque nos invita a descubrir esos mundos internos. Y también me gusta mucho estas nuevas apuestas en torno como a los autopublicables y a construir pequeños fanzines, interrumpiendo un poco también la tira de Mafalda para que aparezca lo que nosotros pudiésemos decir, introduciendo nuevas ideas en el bocadillo, pero poner al niño o a la niña o al joven en posibilidad de crear nuevos fanzines que generen todas las versiones de esa Mafalda de acuerdo también a sus preguntas y a lo que ellos necesitan nombrar y decir de sí mismos. Parece que eso, digamos, sería como dos formas para ir a Mafalda, pero sacarla al parque, a jugar y de alguna manera volver a que esa escena tan bella que está en el pasaje de la historieta, estar con ella en la banca y observar el mundo. Lo que con eso que dice me hizo acordar a cuando fallece Kino, lo que pasó. Kino y García Ferré fueron los grandes dibujantes argentinos de la mitad del siglo XX. Cuando fallece Kino, todos los nuevos dibujantes, Liniers, que es muy conocido a nivel internacional, Entute, Rep, que son los grandes dibujantes argentinos, todos salieron con sus personajes a despedir a Mafalda, a despedir a Kino. O sea, los personajes de ellos que ellos construyeron, y todos en algún momento cuando hablan, Kino fue referencia en sus inicios como dibujante, salieron a despedirlo a partir de sus dibujos. El personaje de Liniers salió a despedir, los personajes de Tute salieron a despedirlo. El duelo fue de la caricatura argentina cuando fallece Kino. Y con esta cara me hice acordar a eso, a cómo volvió. Muchos no la conocían, mucha gente no conocía a Mafalda y la conoció a partir de eso. Y entonces, démonos la oportunidad de darnos entonces en nuestro espacio de recomendados, como siempre, en este vocerío que estamos tejiendo el día de hoy desde Voces Encontradas, de Voces Compartidas, la oportunidad de recomendar algún material para que recurran a él, ¿cierto? Entonces, vamos como siempre a comenzar por la caja de Fercho, así que nos vamos con la caja de Fercho en este momento. Queridas, queridos
Mafaldosos y mafaldosas y mafaldoses. Estamos hoy aquí frente al esplendor de esta niña que a todos nos intriga, nos maravilla. Y hoy mi recomendado es Mafalda la película, de 1982, dirigida por Carlos D. Márquez, de 82 minutos. Y ustedes esta película lo que van a encontrarse es a esa Mafalda en un largometraje, ya no en la tira de la historieta, sino en la tira del celuloide del cine, y ver cómo se crea esa visión crítica de sus amigos, de la familia de Mafalda, del mundo, a través de la magia del cine animado. Y esa es la invitación, volver a recuperar todos esos capítulos, todas esas versiones de Mafalda que están en las diferentes plataformas de video, y de manera, digamos, como especial en un bonus track, quiere decir lo que después viene cuando finaliza la película. Por favor, vayan a explorar y a escuchar las hermosas charlas, conferencias, bueno, menos conferencias porque a Kino le gustaba mucho que le preguntaran y a la vez preguntar ese maravilloso creador, el papá eterno de Mafalda. Así que, amigos, amigas y amigues, ahí les dejo la invitación para que vayan a encontrar esa Mafalda hecha cine y hecha imagen. Hey, muchas gracias, Percho, y una gran recomendación. Y ahora, pues, hey, la principal, nuestra invitada desde Argentina, nos va a hacer una recomendada desde otras voces. Mi recomendación, me sale la docente de adentro, entonces como recomendado, esta colección del Plan Nacional de Lectura, que pueden poner Mafalda, Plan Nacional de Lectura, y lo van a encontrar. Son la colección de PDFs que lanzó el ministerio, y después un libro que es El mundo de Mafalda y sus personajes, que en realidad es un catálogo de una muestra que hizo la Biblioteca Nacional, donde aparecen explicados los personajes de Mafalda, quiénes eran, aparecen las cartas que muchas personas le escribieron a Kino y le escribían a Mafalda, en anécdotas, es muy rico, son casi 80 páginas de anécdotas y recopilaciones que estuvieron presentes en esa muestra, pero trascienden la muestra, y es un libro que se puede encontrar, y se puede encontrar sin infringir ningún derecho de autor, porque están gratuitos para su descarga, no hay ninguna ilegalidad, pueden imprimirlo. Y después, así como Percho recomendó la peli, buscar la serie, la serie de dibujitos animados, que para mí tiene una riqueza doble, tanto la película como el dibujo animado, que es que eran los dibujos hechos a mano, no son los computarizados ahora. Entonces mirar ambos, la película sobre todo, tiene también, para los que nos gusta mirar al detrás y analizar el detrás de las producciones, que para cada pieza que vemos hay como miles de dibujos hechos a mano, entonces hace más rico el pensar cómo se produjo eso. Hey, muchas gracias, Coti, por tu recomendación, y creo que acercarnos a lo que la Biblioteca Nacional de Argentina ha publicado va a ser súper importante para mostrarlo desde un contexto muy nacional de la tira, lleva a decir el cómic porque estoy acostumbrado a decirlo, pero de la historieta, ¿cierto? Y bueno, entonces ahora nos vamos con Checho a mano para darles una pequeña recomendación. Muy bien, a las voces encontradas. Entonces yo hoy quiero recomendarles en primera instancia que le sigan la pista a Mafalda, El mundo de Mafalda, que es una exposición que se está presentando en diferentes países. Tengo presente que en este momento está en México, pero normalmente está haciendo itinerante por el mundo. Sé que hace algunos años estuvo en Colombia y que fue un gran éxito, así que vuelvan a ponerle ojo y síganle la pista. Y como un segundo recomendado, la entrevista a Kino, que me enamoró mucho de este tema, que Fercho me la presentó, que está en YouTube. Ustedes pueden encontrar un discurso hermoso del 77 y que se sostiene todavía hasta antes de la muerte de Kino. Así que no olviden ir a buscar a Mafalda, buscar los libritos, ir a compartirlas, a buscar a sus amigos, decirle, busquen entre sus amigos quién es Libertad, quién es Susanita, quién es Miguelito, quiénes son todos ellos, porque con toda seguridad van a poder conversar de
los diferentes atributos que cada uno tiene con respecto a la obra de Quino. Sí o qué, las voces. Así es, voces. Ay, ¿sabes qué, Checho? A mí me encantaría que hoy jugáramos un poquito a Capicúas, creo que se llama, no, eso es diferente, pero el ¿sabías qué? Porque es que el ¿sabías qué de Mafalda es como maravilloso. Y es como el ¿sabías qué? Mafalda nació de la publicidad de una heladera, de un Sí. refrigerador que nunca se llegó a concretar, 12 tiras que se quedaron guardadas en los cajones de Joaquín Salvador. Y esa heladera se llamaba Mansfield. ¡Wow! Porque querían hacer es que publicidad subliminal. O sea, si la mamá abriera una heladera, sería la heladera Mansfield. Pero serían las anécdotas de una familia. Gracias, afortunadamente, porque Mansfield no aceptó esa publicidad subliminal y permitió que luego Quino nos regalara la maravillosa Mafalda. ¿Sabían que pueden Sí. ir a San Telmo y está el edificio donde hubiera vivido Mafalda? Realmente están pintados ellos en la entrada, todo. Es un edificio que se parece mucho a los que aparecían en la gráfica. Wow. Wow. Y, y esto que mencioné al principio, busquen a Jorge Timosi, él fue un periodista real que vivió argentino, que después desarrolló toda su obra en Cuba, y él es Felipe. Claro, sabían que, y esto también es muy, muy dicho, pero que Felipe o que Quino se identificaba muchísimo con un personaje que es Felipe por su timidez, por toda esa forma de ser tan guardada y que es realmente interesante que el mismo autor se vea reflejado en un personaje. Un dato interesante. Sí, y finalmente, Checho, ¿sabías que este pequeño objeto fue maravilloso en la vida de Quino? Porque a los 3 años descubrió que de un lápiz podían salir las miles y miles de historias. Y él siempre habla de esto. Incluso creo que hay una pequeña tira en la que dice, wow, todas las cosas que pueden Ujú. salir de este lapicito, de este cilindro con grafito. Total. Y a nuestra Sí, Mafalda, darle muchísimas gracias, Coti, y bueno, pues darle un saludo a las voces encontradas y bueno, también para que despidas a Mafalda en esta oportunidad. gracias a ustedes por la invitación, un placer. Los había visto en Checho, como dijo, somos amigos, con Fercho nos conocimos ahora, pero lo conocía de ver otras voces encontradas la temporada anterior. Me encanta cómo plantean pensar los personajes y humanizarlos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Coti Mafalda, Cotita nuestra por estar acá y feliz mate. Hey, gracias a todas las voces encontradas por estar aquí en este espacio pequeño donde no pretendemos grandes conversaciones, sino una conversación entre amistades, entre personas que aman los libros, que aman los personajes y que quieren compartir un ratico con ustedes, esas voces compartidas que también pueden estar acá. Así que no se pierdan los otros que vienen, que vamos a seguir hablando de personajes muy bonitos y gracias a Mafalda por mostrarnos que siempre una mente crítica es una mente que va a evolucionar y va a estar vigente. Hey, muchas gracias, Coti, y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, voces. Chao, Coti, Chau, gracias. chau.